Bien, retomamos el tema. Sigo compartiendo sin pantalla. Bueno, estábamos con este ejemplo. Es un ejemplo de interfaces en UML. Bueno, es muy sencillo, tampoco me voy a parar demasiado en él. Tenéis un cliente y un servidor. Y cliente se comunica con servidor a través de un canal, que puede ser TCP/IP o wireless. Entonces, el canal es una interfaz y aquí tenemos dos clases que implementan el interfaz. Bien, entonces, fijaros acá. Aquí tengo el canal, abrir, cerrar, enviar, recibir. Este es el canal. Y luego tengo TCP/IP que implementa el canal, es decir, da una implementación de todos los métodos y con wireless también. Entonces, posteriormente el cliente lo que hace es recibir una referencia del tipo de, o sea, un número para seleccionar qué canal quiere utilizar, de forma que cuando yo creo el cliente le paso la referencia 1, pues me lo va a hacer wireless y si no TCP/IP. Entonces el canal, que fijaros se guarda la referencia aquí, es del tipo interfaz. Esto no es una clase, es del tipo interfaz, del tipo canal, que es el que guarda el cliente. Entonces, en un caso o en otro, lo que hago es crearle, asignarle a C, que es del tipo interfaz, un objeto de la clase TCP/IP o de la clase wireless, que son las clases que implementan el interfaz. Entonces es importante esto. A la izquierda, variable del tipo interfaz. A la derecha, creación de objeto en una clase o en otra de las que implementan el interfaz. Entonces, posteriormente, cuando el cliente tiene que enviar, lo que hace es, a través de su canal, de la referencia del tipo interfaz de su canal, invocar el método enviar. ¿Por qué pueden invocar el método enviar? Bueno, enviar, aquí está en inglés, en español, el método send, porque forma parte de la interfaz. Y este interfaz está implementado en las dos clases. ¿Vale? Y así, pues cualquiera de los métodos. Fijaros que todas las implementaciones ya se hacen sin tener en cuenta si es TCP/IP o es wireless. El cliente ya se comunica enviando, recibiendo, etcétera, abriendo, cerrando la comunicación con su servidor únicamente aludiendo a los métodos referidos en el interfaz. ¿Vale? Haremos muchos ejemplos de esto. La herencia. La herencia es el mecanismo de reutilización con el que empezó la orientación a objetos. Y aunque luego con los años se ha demostrado que no era todo lo atractiva que en principio se prometía, eh, frente a otras posibilidades de reutilización como son el uso de la composición y la agregación, que comentaremos después, pues sí representan un mecanismo de reuso muy interesante. La herencia la vemos como una relación is-a, es decir, todo objeto de la subclase es un objeto de la superclase. Lo contrario no es cierto. Es decir, toda persona es animal, pero no todos los animales son personas. ¿Vale? Hay una superclase de la cual heredan todos, que es la clase Object. Las propiedades que se heredan se pueden utilizar en la subclase, como si estuvieran definidas ahí. ¿Vale? O sea, son propiedades suyas 100%. Lo que pasa es que vienen a través de la herencia. Importante que los constructores no se heredan. No se heredan, ¿por qué? Porque no son propiedades de los objetos. Como os he dicho antes, los constructores son propiedades de las clases. Por ejemplo, mamífero, perro, gato, pastor alemán y un poodle, que no recuerdo ahora qué raza de perro es. Entonces, fijaros cómo tengo propiedades que están en el árbol de herencia que aparecen en el momento en el cual ya son de relevancia para todos los especímenes de la clase en cuestión. Por ejemplo, mamíferos. Los mamíferos todos no maullan y todos no ladran. Por eso aquí no está ni maullar ni ladrar. Pero todos tienen un color de ojos, por ejemplo. Y todos duermen. Todos andan o se desplazan. ¿Vale? Entonces podemos tener propiedades a este nivel y luego añadir nuevas propiedades conforme vamos bajando en la jerarquía. Es decir, el gato añadirá maullar con la propiedad y el método y el perro ladrar. ¿Vale? Cuando perro lo especialicemos en pastor alemán o poodle, pues todos comparten, ambos comparten el que ladran,
y la frecuencia a la que ladran, a tantos megahercios, pero cada uno añade sus propias propiedades. Pues a lo mejor en el pastor alemán, pues no sé, pues el hecho de que sea pastor alemán, pues está como variable booleana, el hecho de que sea francés o no, o distintas propiedades. Bien, lo importante es que yo he organizado en un árbol de herencia las propiedades, de manera que yo luego puedo crear objetos en el nivel de la jerarquía que yo decida. Y esto es importante, lo que voy a decir ahora. Aquellas clases de la jerarquía de herencia en las cuales yo no vaya a permitir la creación de objetos, diremos que son clases abstractas, aunque tengan métodos implementados, como es el caso aquí en perro. Pero el hecho de que sea abstracta significa que yo no voy a permitir que se creen objetos a ese nivel. ¿Por qué? Porque considero que todavía no se puede saber cómo crear un objeto de ese tipo. Por ejemplo, ¿puedo crear un perro? No. Tengo que decir, creo un pastor alemán, creo un poodle. ¿Entendido? ¿Puedo crear un gato? Bueno, pues en principio tal como está este árbol de herencia, o me completan subclases para poder hacerlo, o me tienen que dar la opción de que lo cree a este nivel, porque no me han puesto subclases. ¿Vale? Entonces yo el new lo voy a hacer a este nivel. Pero cuando yo hago new de pastor alemán está recogiendo las propiedades, todas las que tiene desde aquí hasta la raíz de la jerarquía. Quiere decir que a un pastor alemán podré consultarle el color de ojos, porque está aquí. A un pastor alemán podré consultar la frecuencia del ladrido, porque está aquí. ¿Vale? Desde el punto de vista del objeto, el objeto en Java tenéis que verlo como una bolita, donde el centro de esa bolita, de esa esfera, es todos los atributos que tiene, bien porque se han indicado acá o porque se han indicado en cualquier camino hasta la raíz del árbol de herencia. Y con los métodos que rodean a esas propiedades, de forma que las encapsulan, y en principio todas las propiedades están ocultas, salvo los métodos van a ser unos privados y otros visibles, públicos, ¿vale? Pero el conjunto de métodos del objeto pastor alemán es el sumatorio de todos los métodos que recoge a través del árbol de herencia. ¿Alguna duda con esto? Las relaciones de herencia se pueden vincular a otras relaciones y representarlas en UML, ¿no? Aunque el extremo de flecha es muy chiquitito, este es de herencia. Yo tengo persona. Fijaros, el hecho de que esté en cursiva significa que es una propiedad abstracta. Es una clase abstracta. No puedo crear objetos del tipo persona. Tengo que crear objetos del tipo estudiante o del tipo profesor. Cuando creo un estudiante o un profesor, el estudiante tiene todas estas propiedades de acá más las de persona. Y profesor tiene esta más todas estas. Como estudiante y profesor son personas y las personas están relacionadas con la clase dirección, pues tanto estudiante como profesor tienen asociado un objeto de la calle en la que viven. ¿Entendido? También podríamos tener una especie como de laberinto, ¿no? Yo tengo un laberinto que está formado por habitaciones, ¿vale? Esta es una asociación. Habitaciones, pared y puerta son todo especializaciones de herencia de un lugar del mapa. En todos los lugares del mapa se puede entrar, ¿vale? Lo que ocurre es que cada una de las propiedades, entrar en una pared, pues tiene una propiedad, una implementación concreta, entrar a través de la puerta es otra y entrar en una habitación es otra. Y luego cada uno añade un conjunto de propiedades como métodos o atributos adicionales. ¿Vale? Particularmente además la habitación guarda la referencia de otros lugares del mapa que están dentro de la habitación, que pueden ser a su vez habitación, pared o puerta. ¿Vale? Es como recurrente. Bien. Un momentito. Se ha quedado... Ahora. Vale, entonces, la herencia, ¿cómo la representamos en Java? Yo tengo mi superclase, que es libro,
que tiene una serie de propiedades, o en este caso un atributo y un método, y una subclase que hereda de la anterior y que añade propiedades nuevas. Diccionario hereda de libro, ¿vale? Entonces lo que hace es heredar todas estas propiedades y además añadir el número de definiciones y el método información. Aquí es donde entra en juego Protected. Como os comenté antes, estaba vinculado al contexto de la herencia. Protected significa que es una propiedad que no es visible desde el exterior y que está pensada para ser visible únicamente a través de la herencia, ¿vale? Si yo pongo private aquí, entonces el número de páginas no se hereda. Estoy ocultando cosas en la herencia. Si pongo public, obviamente sí. Y si pongo protected, estoy diciendo que esta propiedad es visible a través de la subclase, que esa es la idea. Bien, entonces ¿hay algo que me impida crear objetos del tipo libro? No. Porque como veis, si yo hubiera puesto aquí que la clase es abstracta, sí que me lo impediría, ¿vale? Pero como no lo estoy poniendo, puedo crear objetos de la clase libro. Y después puedo crear objetos de la clase diccionario. Si creo objeto de la clase libro, tengo estas propiedades, y si creo diccionario, tengo todas estas más todas estas. Bien, por ejemplo, persona puede tener un vehículo. Decimos que vehículo es abstracto, como estamos diciendo aquí, y luego decimos qué subclases heredan de vehículo, añadiendo propiedades. O sea, vehículo, yo no sé cómo se conduce vehículo si no me dices qué es. Porque aunque todos estamos pensando en un coche, pero podría ser un barco o un helicóptero, ¿no? Entonces, la implementación de la subclase mediante la herencia lo que hace va a ser dar una implementación de este método que, si os fijáis, está en cursiva para indicar que es abstracto, ¿vale? O sea que acá, como parte de la implementación de no me deja. Ok, ahora no me deja, lo siento. Bueno, quería poner que sería public abstract drive, punto y coma, a este nivel. Estos puntos y comas serían public abstract drive, para indicar que el método abstracto está a nivel de la superclase, pero no está implementado. La implementación va a venir en las subclases. Yo no puedo hacer new de vehicle, porque no está implementado de forma completa, porque no permito crear objetos a ese nivel. ¿Alguna duda? Veremos algún ejemplo ahora. Una clase que hereda de otra clase abstracta, por defecto diremos que es abstracta si todos los métodos no se implementan. Es decir, cuando yo estoy heredando de una clase abstracta, si no tengo la implementación de todos los métodos que están pendientes de implementar, entonces esa clase la debo etiquetar como abstracta, ¿vale? Decidir qué clases y qué métodos se implementan a cada nivel de la jerarquía de herencia es algo que es una decisión de diseño. Tengo que hacerla, depende del programador. Esto es lo que os he comentado antes, que yo puedo tener una herencia de interfaces que tienen su propia jerarquía, separada de la jerarquía de clases, y que obviamente una clase que implementa una interfaz tiene que implementar todos los métodos del interfaz y todos los métodos de los superinterfaces que haya por encima de dicho interfaz. La palabra super se utiliza para referirnos a propiedades de la superclase, y además se puede utilizar también para referirnos al constructor de la superclase. Os voy a poner un ejemplo. Aquí tenéis uno. Fijaros, yo tengo mi clase A, tiene el atributo A y tiene mi constructor A para pasarle un valor que me sirve para inicializar A. Y después digo que B hereda de A. Entonces añade un atributo B, bien, tiene su propio constructor, y lo que estoy haciendo aquí es recibir dos enteros. El primer entero
lo utilizo para invocar el constructor de la clase padre, pasándole el valor. El valor se lo paso, entonces estoy invocando el constructor de la clase padre que encaja en esta firma. Y esta firma es un entero, porque yo aquí en la superclase podría tener más de un constructor. Entonces, en este caso solo hay uno, que es este constructor que recibe un entero. Entonces, con esta línea de acá, lo que estoy diciendo es, bueno, antes de completar la creación del objeto como clase B, vamos a crearlo como clase A. Entonces, crearlo como clase A es ejecutar esto. ¿Entendido? Después de haber completado la ejecución como clase A, que es también mi objeto, porque hereda de A, asigno mi variable B, que es el atributo que he puesto a este nivel, con el valor VB. Bien, y ya lo he creado. Fijaros que yo tuviera después aparte que mi clase C hereda de B. En este caso añade un nuevo atributo y tenemos tres propiedades. Las dos primeras las lanzo hacia arriba invocando el constructor de la clase padre con la palabra reservada super. Invoco el constructor de la clase padre con estas dos variables, es decir, estoy invocando este constructor de acá. Cuando invoco el constructor de acá y recibe dos valores, lo que hace es coger el primero para invocar el constructor de acá. ¿Veis? Cuando se ha completado la invocación del super de la clase B, del constructor de la clase B, entonces es cuando inicializo el objeto al nivel de C. Entonces, daros cuenta, cuando yo estoy haciendo un new de C 3, 4, 5, el 3 y el 4 sirven para invocar el constructor de B, 3 y 4, el 3 se utiliza para invocar el constructor de A, 3, inicializo A en 3, B en 4 y completo C en 5. Es decir, y esto es muy importante, yo invoco la creación del objeto a un nivel concreto, en este caso lo he invocado al nivel más bajo de la jerarquía, y la creación del objeto se va propagando hacia arriba, un poco con la filosofía del primero arriba, primero arriba, primero arriba, hasta que llega a la raíz de la jerarquía de herencia, completa la ejecución del constructor, se completa el constructor de abajo, se completa el constructor de abajo, hasta que retorna al control en el constructor primero que invocamos con el new. Y ahí se completa la creación del objeto. ¿Entendido? Fijaros que yo podía haber hecho también una implementación alternativa como la que tenéis a la derecha, donde sigo teniendo A y B definido al nivel que toca, pero el constructor de C, como tiene acceso a las propiedades de A y de B, porque por herencia las tiene, C inicializa los valores que toca. O sea, fijaros que es exactamente lo mismo. Claro, la pregunta es, ¿cuál es la solución más adecuada? Bien, la respuesta es la siguiente. Si yo nunca voy a crear objetos del tipo A y nunca voy a crear objetos del tipo B sueltos, sin ser C, es decir, A que no sean Bs, Bs que no sean Cs, entonces esta implementación está bien. Porque siempre voy a crear los objetos desde C. Entonces puedo permitirme este lujo. Pero en la implementación de la izquierda, yo puedo hacer new de A. O sea, hacer un objeto del tipo A. Puedo hacer un objeto del tipo B, que también es A, pero no es C. O puedo hacer un objeto del tipo C, que también es B y también es A. Es decir, todos los Cs son Bs y As. Todos los Bs son A, pero no tienen por qué ser todos C. Y los As, algunos son también B, algunos son también C, algunos son solo B y algunos son solo A. ¿Entendido? Dependiendo de dónde haga el new. El new es lo que determina la cuestión. ¿Alguna duda? Vaya, ya se me ha quedado otra vez. Bien, entonces tenemos, como os decía, sobreescritura y sobrecarga. La sobrecarga es el mismo método, distintas versiones. La sobreescritura
La sobrescritura la sobrescritura la tenemos con el... A ver, esperaos que me he quedado ahora enganchado. La sobrescritura es la herencia. Eso, me he quedado ahí en blanco. La sobrescritura es la herencia. La sobrecarga es dentro de la misma clase, o de distintas clases, pero dentro de la misma clase, distintas versiones del mismo método, como os he enseñado aquí, donde teníamos sobrecarga de métodos del método nada o sobrecarga de constructores. Bien, la sobrescritura es la que tenemos a través de la herencia, donde siempre se va a ejecutar la versión más especializada. Venga, vamos a ver un pequeño ejemplo con esto. Yo tengo mi clase A, ¿vale? Tengo mi clase A que tiene el método nada, que lo que hace es hago nada. Y tengo mi clase B que hereda de A, ¿vale? Entonces, ahora, pues bueno, obviamente, en mi prueba de herencia, yo puedo, a ver, yo puedo de sub B, de sub B, yo tengo mi objeto y entonces yo digo que B es igual a new, a new sub B, ¿vale? Y que yo ahora invoque el nada. Vamos a ejecutarlo. ¿Veis? Hago nada. La clase, el objeto lo hemos creado del tipo sub B. Aquí no está el método hacer nada. No está. Pero como hereda de la clase A, y la clase A sí lo tiene, pues cuando yo aquí estoy invocando el método nada, estoy invocando un método que heredo. Estoy invocando un método que tengo en la clase B. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con esto? Si yo, y ahora vamos a hacer sobrescritura, si yo sobrescribo el método nada, fijaros, ahora ya tanto lo tengo en la superclase como en la subclase. Ahora es un hago nada, pero desde B, ¿vale? Para distinguirlo. Y vuelvo a ejecutar esto. Fijaros que ahora la versión que se está ejecutando es la de hago nada desde B. Y podréis pensar, lógico, porque mi objeto es del tipo B y en B tengo una implementación más concreta del método nada. Bien, pero vamos a rizar un poquito el rizo. Vamos a declarar la variable A del tipo super A. Y vamos a asignarle a el objeto B. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos guardado en una referencia del tipo A un objeto B. La pregunta es, ¿puedo hacer eso? Sí. ¿Por qué? Recordadlo. Todo B es un A. No todo A es un B. Es decir, toda persona es mamífero. No todo mamífero es persona. Es decir, persona extends de mamífero. ¿Se entiende la relación? Porque si en A estoy esperando una variable del tipo mamífero, que es la superclase, ¿puedo guardar un objeto del tipo persona? Sí, porque persona es un mamífero. Donde esperes un mamífero, puedo poner una persona. Lo que no puedo es hacer lo contrario. Es decir, lo que no puedo es, imaginad que yo tengo aquí un A2 y digo que A2 es igual a new de super A. ¿Vale? O sea, A2 es un objeto del tipo A. Y aquí tengo mi B2, ¿vale? Y ahora digo, oye, en B2 quiero guardar A.
¿Veis? Me lo pone con un error de compilación. ¿Por qué? Porque no todos los A's son B's. Entonces, no puedo guardar en una referencia del tipo B un objeto del tipo A, así a ciegas. No todos, si B es persona y A es mamífero, a lo mejor estoy intentando poner un elefante dentro de una referencia de persona. Lo contrario sí me deja. Sí me deja poner donde espero un A, colocar un B. ¿Vale? En este caso, para que compilara, Java lo que nos obliga es a, de alguna forma, firmar que estamos seguros de lo que hacemos. ¿Vale? De que estamos seguros de lo que... A ver, perdón, A2. Que estamos seguros de lo que hacemos. Es decir, tú quieres guardar una A dentro de un B, vale, pues conviértemelo para que yo me lo crea, para que yo sepa que esta referencia de verdad es un B. Entonces, esto aquí lo que se está haciendo es un casting, una conversión de la referencia de la superclase a la subclase. La única manera de que el compilador se quede tranquilo es poniendo ahí la clase destino, la subclase destino a la que queremos que vaya el tema. Vale, pero esta no era nuestra... Esto ha sido un poquito de rebote. Lo que quiero enseñaros es lo siguiente. La pregunta: ¿qué va a imprimir? ¿Hago nada o hago nada desde B? ¿Qué pensáis que va a imprimir? Vamos a ver. Desde B, a lo mejor, porque es más específico. Exactamente. La versión que se ejecuta es la más específica, aunque esté utilizando una referencia de la superclase. ¿Por qué? Porque con la idea que os tenéis que quedar es que el objeto es el que es, este. ¿Cómo llegué yo al objeto? ¿A través de una variable referencia de la subclase o a través de una variable referencia de la superclase? No me tiene que cambiar el comportamiento del objeto. O sea, persona respira como persona. Me da igual que me esté refiriendo a ella como persona o me esté refiriendo a ella como mamífero. No cambia de respirar, la forma de respirar, por el hecho de que yo acceda al objeto a través de una referencia de la superclase mamífero. Las propiedades, cuando las invocamos, las estamos invocando al nivel más bajo de la jerarquía, considerando en qué nivel se creó el objeto. Claro. Es decir, si yo al objeto A2 le pregunto el nada, evidentemente la versión que se ejecuta es la de la superclase. ¿Por qué? Porque este es un objeto de la superclase. No ha sido creado como objeto de B, sino como objeto de A. Y el hecho de haber sido creado como objeto de A hace que esto de acá, fijaros, A2, yo quiero convertirlo a un objeto del tipo B. ¿Vale? Fijaros ahora lo que ocurre. Me lanza una excepción. Class cast exception. ¿Dónde? Aquí, en la línea 12. La línea 12 ha producido este error en ejecución. ¿Por qué? Porque un objeto de la superclase que ha sido creado como superclase no puedo convertirlo a un objeto de la subclase haciendo magia. El objeto es lo que fue en el momento del new. Yo podré jugar asignando esas referencias hacia arriba, pero no puedo ir hacia abajo. Donde me haya quedado es lo más bajo que puedo quedar en la jerarquía. ¿Entendido? O sea, si hubiera una tercera clase aquí C y yo hago new B, no podría guardar ese objeto B dentro de C, dentro de una variable C. Para eso tendría que haber sido un objeto creado desde el principio como objeto C.
¿vale? Por eso yo he podido aquí antes esta referencia de acá. O sea, bueno, el B en el A no tengo ningún problema, ¿no? Pero es que si el A2 lo hubiera creado como sub B, ¿veis? Entonces, este de acá, aunque yo estoy utilizando una referencia de la superclase, el objeto es el que es. La naturaleza auténtica del objeto está dicha aquí. Con lo que esta conversión de A2 para guardarlo en una referencia de B2 no es problema. No es problema. ¿Por qué? Porque el objeto ya era B. ¿Entendido? Bien. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en una clase tengo un método y digo que va a ser abstracto, ya no podemos dar implementación, tenemos que quitar la implementación del método y tenemos que decir que la clase es abstracta. O sea, en el momento en que una clase incluye un método abstracto, la clase ya es abstracta. Lo contrario no es cierto. Es decir, yo puedo tener la clase totalmente implementada, pero estoy etiquetándola como abstracta, con la idea de impedir la creación de objetos a este nivel. Otras veces es porque el objeto, o sea, la clase, tiene un método que es abstracto. Fijaros que el hecho de que sea abstracta la clase, no impide que tenga métodos que funcionen como sea, ¿vale? O sea, que estén implementados completamente. Esta clase de acá es abstracta porque tiene este método abstracto, aunque tiene otro método que está implementado. Bien. Bueno, entonces, esta clase es abstracta, ¿vale? Quiere decir que yo ahora no voy a poder crear objetos a este nivel. ¿Veis? Ya no me deja crear un objeto como si me dejaba antes. Me pongo aquí arriba y me dice no puedes instanciar el tipo super A. ¿Por qué? Porque es abstracta. No puedo crear objetos a este nivel. ¿Vale? No puedo. ¿Entendido? Entonces, no puedo. Lo único que puedo hacer es crear objetos en el nivel B. Es decir, yo puedo hacer new de sub B y hasta inclusive podría guardar en A una referencia de B. O sea, esto no está contradiciendo el hecho de que la superclase sea abstracta. El que la superclase sea abstracta significa que no puedo hacer new de super A. Esto no lo tengo permitido. Pero sí puedo hacer new de sub B y guardar la referencia y guardar el objeto en una referencia del tipo A. Los métodos finales no pueden ser sobrescritos. Eso significa que, fijaros yo aquí, imaginad que volvemos a nuestra versión del principio, vamos a decir que no es abstracta y vamos a decir que implementa este método, que hace nada, ¿vale? Pero yo digo que es un método final. Cuando es un método final estoy poniendo un candado y el candado es que, lo siento, pero no puedes sobreescribir el método. Entonces, esta es un poco la pincelada completa que tenéis. Una jerarquía de herencia, las clases que pueden empezar siendo abstractas y que se van completando las implementaciones de las clases. En aquellos puntos en los cuales no sea abstracta la clase es porque todas las propiedades, tanto de ella como las que hereda de su jerarquía de herencia, están todas implementadas. Podría hacer new potencialmente ahí, y aquellas propiedades en el árbol de la jerarquía que en algún momento se etiqueten como finales, entonces significará que no se pueden sobreescribir, ¿vale? Que es lo que nos ha pasado aquí. ¿Veis? Ya no me da el problema, ¿no? Lo que puede ser final también es la clase.
Si la clase la etiqueto como final, entonces no puedo heredar de A. A es una clase finalista. Bien. Pedro, Sí. Una pregunta. En el tema de las clases abstractas, si yo, por ejemplo, hiciera abstracta super A, dentro de la clase super A, ¿podría crear objetos y utilizarlos fuera de...? No puedes crear objetos de super A en ningún sitio. Ni aquí, O sea, en el momento en que la clase es abstracta, ya no se pueden crear objetos. Pero no uses el ya, porque el ya me valdría para lo de final. ¿Vale? En el momento en que una clase es final, ya no puedo heredar de ella. Pero el abstracta todavía tiene vida. Es Sí. al nivel. Porque la vida puede salir después en las subclases. Es decir, Sí. En el lugar en el cual una clase es abstracta, no puedo crear objetos a ese nivel. Tengo que crearlos en las subclases donde no lo sea, donde no sea abstracta. ¿Vale? Pero sí puedo heredar de ella. Puedo heredar de ella, exactamente. De hecho, la idea es que heredes de ella para completar la implementación. Efectivamente. ¿Por qué la clase se ha dejado como abstracta a ese nivel? Porque faltan propiedades. O sea, todavía no está completo el objeto. Y en las subclases voy a completar eso que me falta. ¿Vale? ¿Y por qué has puesto ese nivel intermedio? Porque me interesa distinguir pastor alemán de poodle de... ¿Vale? Me interesa poder hacer diferenciaciones después y tener el objeto a ese nivel de la jerarquía también clasificado. ¿Vale? Sí. Vale. Y ya en el momento en el que utilizamos finales ya claro, se ha acabado. Fíjate, perro, ¿no? La clase perro. Cuando yo implementara la aplicación perrera, ¿no? Sí. La aplicación perrera tiene que guardar un vector de perros. Entonces, gracias a que tengo la superclase abstracta perro, puedo declarar un vector, un array de perros. Si no hubiera tenido esa superclase, hubiera tenido que tener un vector para poodle, un vector para pastores alemanes, un vector... Entonces, gracias a que tengo la superclase, puedo tener un vector de perros. Ahora, ¿qué tengo en cada perros de i? Lo que tengo es, en perros de 0, a lo mejor un pastor alemán. En perros de 1, un poodle. En perros de 3, un beagle. En perros de 4, otro pastor alemán. ¿Por qué todos esos pueden estar en el vector? Porque todos son objetos perro. Y el vector lo he declarado del tipo perro. ¿Vale? Entonces, esa es la ventaja que me aporta el hecho de tener la superclase abstracta, que puedo manejar después colecciones de objetos que no han sido creados a ese nivel, han sido creados a un nivel más bajo de la jerarquía, pero puedo manejar esos objetos, o sea, puedo decirle a todos, perros, ladrar, ladrad, todos. Me dirijo a todos ellos, ¿vale? Porque comparten la propiedad ladrar, ¿vale? Entonces, eso es justo, tu pregunta me viene muy bien, porque eso es justo lo que tenemos que ver ahora, el tema del polimorfismo, ¿vale? Que es la práctica que vais a hacer esta semana. El polimorfismo es esa idea de que objetos dan respuestas distintas al mismo método. O sea, cuando yo al pastor alemán le digo que ladre, ladra de una forma, y se lo digo al beagle y ladra de otra. ¿Por qué? Por el hecho de que cada uno tiene una implementación distinta. Sin embargo, me estoy dirigiendo a todos ellos como perros que son. Como perros que son. Todos comparten la propiedad ladrar, pero cada uno lo hace de una forma distinta. Eso es lo que se llama el polimorfismo, que se decide en tiempo de ejecución. El polimorfismo que vamos a usar nosotros es un polimorfismo que se decide en tiempo de ejecución y que se puede organizar a través de la herencia. El ejemplo que os estaba comentando. El polimorfismo se puede llevar a cabo, y vamos a ver ahora un ejemplo, porque vamos a estar las 2 horas de prácticas con él, solamente con ese ejemplo. Se puede llevar a cabo a través de la herencia o del uso de interfaces. Bueno, esto que está aquí ya está explicado. Mira, este es el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Yo tengo una jerarquía para empleados. Entonces tengo el staff member, que es pues un miembro del equipo, de la empresa, que tiene estas propiedades que veis aquí y estos métodos. En particular me interesa, el toString, que es para decir soy un staff member, y el pagar, que es para pagarle el sueldo. Esta es una clase abstracta,
¿vale? Aunque debería estar en cursiva, es una clase abstracta. Significa que yo no puedo crear objetos a este nivel. Pero el hecho de que esté esta clase definida me va a permitir que que el gerente o el responsable de nóminas pues pueda tener por agregación un montón de objetos de staff member, ¿vale? Los tiene con un vector, ¿no? O sea, tiene un vector que se llama staff list de objetos staff member, que son estos de aquí, ¿vale? O sea, uno de aquí guarda muchos de aquí en un vector. Y este pues tiene su pagar el día, ¿vale? Y cuando hace pagar el día, lo que hace es a todos los staff member, porque todos los objetos son staff member, les dice, oye, que se os pague el día. Claro, cada staff member de i, porque esto es un vector, cada staff member de i, voy a ponerlo un poquito más grande, es un objeto de alguna de las subclases. La superclase es la que me permite tratarlos a todos con un único criterio, pero en ejecución cada uno es un objeto de una clase distinta y va a dar una respuesta distinta al método pagar. Ahí es donde entra en juego el polimorfismo. Cuando el jefe de nóminas dice pagar el día, y lo que hace es recorrer todo el vector de staff member y a cada uno le dice páguese tu nómina, este es un método que está abstracto, que es abstracto, aquí no está implementado. O sea, cuando hagáis la práctica, pay a nivel de staff member decís que es abstracto. La clase es abstracta, ¿vale? Y el resto de métodos y propiedades sí están, pero este está como abstracto. Cuando un método es abstracto ya sabéis que es punto y coma, no hay abre llaves, cierra llaves, es punto y coma. Entonces, voluntario hereda staff member y paga pues 500 euros, o la cantidad que queramos. Empleado, podemos decidir que sea abstracta todavía o que ya no lo sea. Es decir, que yo ya pueda crear objetos del tipo empleado. La decisión la dejo en la implementación de cada uno. Si no es abstracta, entonces ya nos toca dar una implementación del método pay. Estas dos subclases, que son clases concretas, son clases ya donde tiene que estar la implementación del pay. El pagador ejecutivo lo que hace es sumar a lo que cobra el empleado, que es el sueldo normal del empleado, le suma un bonus. Y ese es el pay, ¿vale? Y este método sirve para cambiar el bonus. Y el trabajador por horas lo que hace es, le puedes añadir horas que ha trabajado, sabe las horas que ha trabajado y le pagan las horas al precio que queramos. De forma que el pay es sumarle al sueldo base de los empleados, sumarle pues el pago por horas que corresponda, ¿vale? Entonces luego, esta es la clase que tiene el main, la clase de prueba que tiene el main. Esta clase crea un único objeto, prestar atención, un único objeto de la clase staff. Esta clase staff tiene como atributo un vector de staff member. Y desde main yo le diré a mi objeto staff pagar el día. Y él lo que va a hacer es en un bucle for recorrer todos sus objetos staff member y a todos les va a decir pagar la nómina. En ejecución, cada objeto iésimo del vector será de alguno de los 4 tipos de abajo, o de los 3, si consideráis employee también como abstracta. Lo dejo a vuestro criterio, hasta inclusive podéis hacer primero una versión y luego cambiar a otra. El método toString, que si os fijáis está aquí no está sobrescrito, es decir que voluntario cuando ejecuta el toString ejecuta este, pero cuando es el employee el que lo ejecuta, sobrescribe el método de staff member. Aquí es importante ver una cosita con el tema de la sobreescritura de métodos. Es decir, yo puedo, vamos a quitar esto de acá, ¿vale? Yo tengo mi método nada en la superclase, ¿vale? Luego tengo mi método nada en la clase B, ¿bien? Yo puedo invocar desde aquí
el método nada de la superclase. Puedo invocar el método nada de la superclase. Bueno, es que en la prueba me falta... A ver... Me falta en b. Invocar el método nada. ¿Veis? Cuando invoco el método nada del objeto b, primero invoca el método nada de la superclase. O sea, tengo forma de poder referirme de manera explícita a la versión de la superclase desde la subclase. Y luego tengo mi propia ejecución. ¿Vale? Entonces quiero decir que si esto fuera un toString aquí en la superclase, yo luego puedo montar aquí un toString que sea el toString de la superclase más el texto que yo quiero añadir. ¿Vale? Por ejemplo, si en el ejemplo de acá, si este toString devuelve soy un staff member, pues yo puedo aquí añadir, invoco al super del toString, o sea, al toString del super, perdón, para coger el texto soy un staff member y le hago un más para completarlo empleado. Soy un staff member empleado. ¿Veis? Y aquí en el por horas soy un staff member empleado por horas. O sea que puedo invocar el toString de la superclase para coger el cacho de string que heredo, que tengo arriba, y completarlo con el texto que yo quiero abajo. ¿Alguna duda con la implementación del ejemplo? ¿Con el enunciado? ¿Con lo que perseguimos? De todas formas, en prácticas resolveremos todas las dudas que pudieran surgir. Vale, el polimorfismo también se puede hacer a través de interfaces. Fijaros que este polimorfismo es mediante el árbol de herencia. Daros cuenta que el polimorfismo está porque ante el mismo método pay de staff member, cada objeto da una respuesta distinta. Veremos que unos cobran 500 euros, otros cobran un pastón y otros pues cobran un punto medio, dependiendo del número de horas que trabajen, pues más o menos. Mismo método, respuestas distintas. Este polimorfismo también se puede conseguir a través de los interfaces. ¿Por qué? Porque los interfaces nos permiten manejar referencias polimórficas, ¿vale? Donde el objeto que está haciendo la ejecución del método en cuestión se decide en tiempo de ejecución, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener el interfaz speaker, dar hablar o anunciar, ¿vale? Y decir que el filósofo implementa speaker y que otro filósofo implementa también el interfaz speaker, ¿vale? Entonces, cuando yo a mi variable current o un vector de objetos speaker, cuando yo les digo que hablen, cada uno lo hace de una forma distinta porque pertenecen a clases distintas y tienen implementaciones distintas del método speak, ¿vale? O sea, es la misma idea, pero a través de los interfaces. Bien, y para terminar la clase de hoy, una especie de resumen en cuanto a lo que nos ofrece la herencia frente a lo que es la composición. La herencia es una especie de reutilización de caja blanca. La subclase ve todas las propiedades de la superclase. ¿Y qué cosas se heredan? Se decide en tiempo de compilación. Lo hemos visto en el ejemplo de antes del super A y el super B. Todo eso se decide en tiempo de compilación. Como una propiedad no esté, no puedo referirme a ella. La composición es una forma también de reuso, pero está basada en el ensamblaje de objetos para formar otros objetos. Está basada en la idea de reuso de caja negra. Es decir, yo monto objetos de una clase mediante el ensamblado de otros. Y la estructura de los objetos se decide en tiempo de ejecución, ¿vale? Por ejemplo, yo que tengo aquí super A, super B, y aquí tengo prueba de clase. Entonces yo podría tener mi clase, vamos a quitar todo esto. Esta es una clase
que declara dos objetos, ¿vale? Y entonces tengo aquí que super A sub B, tengo que SA es igual a A y que SB es igual a B. Vale. La clase prueba clase está haciendo uso de esta idea de la composición, esta parte derecha de acá, con el reuso de caja negra que os digo, por lo siguiente. Yo estoy montando la estructura de esta clase aprovechándome de las propiedades de dos clases que tengo predefinidas. Estoy ensamblando mi clase gracias a estas, de forma que tú me puedes pedir después a mí, o sea, él puede dar una implementación del método nada gracias a que puede decirle a su objeto SA la ejecución del nada. ¿Veis? O sea, es como un mecano, como cuando monto un coche. Estoy montando un coche a base de piezas, el motor, el chasis, las ruedas, etc. Y las propiedades del coche las articulo a través de las propiedades de los objetos componentes que están dentro del coche. De forma que arrancar el coche es decirle a mi objeto motor arrancar el coche, arrancar el motor. Arrancar el coche es arrancar el motor de mi objeto motor. Entonces, estoy reutilizando esta propiedad, como veis, la estoy reutilizando para poder montar yo mi propia propiedad. A diferencia de acá, donde yo podía reutilizar propiedades heredadas, si las tuviera, ¿vale? Imaginad que aquí yo tengo el nada 2, ¿vale? Esta clase B está heredando las propiedades de la clase A, con lo que yo acá a un B puedo pedirle nada 2. O sea, ¿está reutilizando B las propiedades de A? Sí. Este método no está aquí, como veis, está aquí. Pero es una reutilización, como digo, de caja blanca. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy implementando cuando estoy implementando mi clase B, tengo visibilidad completa de lo que estoy heredando. Sin embargo, aquí yo estoy con un concepto de reutilización de caja negra. ¿Por qué? Porque estas clases yo no estoy heredando de ellas. Las estoy utilizando para ensamblar una clase compuesta, para ensamblar una clase agregada de objetos de clases preexistentes, ¿vale? Que aquí en mi ejemplo pues me han pasado en el propio constructor, pero que yo podría haber creado el objeto directamente aquí si tuviera la capacidad para ello, ¿vale? O sea, imaginad que tengo toda la información, pues a lo mejor me pasan el objeto A, pero el objeto B lo creo yo, ¿vale? Porque tengo la información y la capacidad para crear el objeto. O sea que no os quedéis exclusivamente con lo que veis aquí en el ejemplo. Entonces, ¿dónde está el reuso? El reuso está aquí, porque estoy reutilizando las propiedades de aquí para implementar esto de aquí. Claro, pero fijaros que también se dice, los objetos son objetos de las... se heredan de las superclases en tiempo de compilación, por supuesto. Sin embargo, aquí se resuelve en tiempo de ejecución, claro. Fijaros cómo se resuelve en tiempo de ejecución, que yo aquí podría lanzar una moneda al aire para que si es cara, creo el objeto de una manera y si no, creo el objeto, pues imaginad que hubiera un sub C, ¿vale? Una clase C que heredara de B. Como aquí está esperando un objeto B, ¿vale? Esperad, voy a crearlo, que si no me queda la cosita de que es un tema de fe. Sub C, ¿vale?
Bien, y aquí decimos que sub C extends sub B. Vale, entonces, aquí estoy. ¿Veis? Ahora me compila. ¿Por qué me deja guardar en B, en SB, que es del tipo sub B, un objeto sub C? Porque todo sub C, todo sub C es un, vamos a ponerlo bien, is A sub B. Y todo sub B es un sub A. O sea que podía haberlo guardado hacia arriba donde quiera. Pero lo que quiero que os quedéis es con esto. En tiempo de ejecución decido si este objeto SB va a ser de un tipo o de otro. Si va a ser de un tipo o de otro. Y como yo aquí en sub C tenga una implementación del nada que sobrescriba lo anterior, y este es desde C, ¿vale? Entonces, en ejecución, pues aquí unas veces será del tipo sub B y otras será del tipo sub C, y dependiendo de cómo haya creado ese B, va a quedar ya para toda la ejecución hasta que lo cambiara, que cada vez que yo en el objeto prueba clase invoco nada, se ejecuta lo que tenga del nada, puede ser de B o de C. Es decir, lo decido en tiempo de ejecución. Esta forma de reutilizar, porque aquí prueba clase está reutilizando de super A, super B y de super C, esta forma de reutilizar es mucho más potente que la que me da la herencia. Mucho más potente. ¿Por qué? Porque en tiempo de ejecución decido cómo quiero montar los objetos, cómo ensamblarlos, cómo reutilizar las propiedades. La herencia es mucho más encasillada. Entonces, ¿para qué situaciones me reservo la herencia? Pues para aquellas situaciones que es de cajón de madera de pino, es que es perro que hereda de mamífero, que hereda de... O sea, cuando la situación esté muy clara. Para el resto de casos vamos a utilizar agregación-composición, como estáis viendo en este ejemplo, porque estoy reutilizando propiedades, estoy montando un objeto más complejo que recoge propiedades de otros objetos preexistentes. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Bien, el próximo día completaremos la presentación de este tema con genéricos y enumerados. ¿De acuerdo? Y... Pedro, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué a mí no me aparece esa diapositiva? ¿Esta? Sí, puede ser que haya una versión A lo distinta. mejor la ubiqué... Sí, pero la tienen más adelante. Pero más adelante en el mismo PDF.